Darkchild, la saga de Becca. Por Israel Girón Lara. Prólogo, el mito de la creación. El sol de primavera bañaba con su luz la ciudad amurallada de Rosenvalles, la segunda más grande de Topalnemisia. Su blanquecina muralla de 5 metros de altura y medio metro de ancho mantenía a raya las bestias belluae que rondaban en los bosques y praderas de los alrededores. Al este de la ciudad, la parte que colindaba con el mar, se hallaba un gran puerto que recibía mercancías traídas de Kamanali y Neyanalix, los dos continentes al otro lado del mar de Iquisayan. Las edificaciones de ladrillo con techos de teja rojiza y traves de madera cubrían la mayor parte del centro de la ciudad. Sus fachadas habían sido recubiertas con pintura de colores claros para acentuar el contraste con sus calles empedradas. Sus plazas y calles rebosaban de gente vestida con ropas holgadas pero de materiales abrigadores. En esta ciudad, como en toda Topalnemisia, cohabitaban dos razas humanas, aquellas personas que podían leer, entender y manipular particulares elementos de la realidad entendidas como las mancias de la naturaleza. Se les conocía como mantés. Por otro lado, personas sin mancias se les llamaba blancos. Ambas convivían en una relativa paz a pesar de las diferencias de estatus social y económico que ello implicaba. Iseo Lisuarte, una joven que acababa de abandonar la adolescencia, de tez morena y de largo y abundante cabello negro ondulado, caminaba por una de las plazas, cargando una amplia mochila hecha de fibra vegetal. Sus pasos atravesaron el amplio zócalo de Rosenvalles hasta llegar a una gran estatua de la diosa Paxebel que adornaba el centro de dicha plancha de losas. La diosa era representada por una figura femenina con 3 ojos vistiendo una túnica de una pieza cargando un libro abierto en cada una de sus 4 manos. Las prendas de Iseo contrastaban con las del resto de los habitantes pues dejaban al descubierto mucha más piel, denotando su condición de extranjera, su origen más meridional. Ella había nacido en la República de Saurí, ubicada en el extremo sur de este continente insular. Su atuendo acentuaba la belleza de sus formas y esto lograba atraer la atención de todo aquel que la viera al pasar. Usaba una breve blusa de seda lila con adornos de encaje dorado, que solo cubrían su torso y su espalda baja, dejando al descubierto sus brazos y hombros. De su cintura colgaba una falda plisada del mismo estilo, abierta de un lado, de tal manera que pudiera moverse libremente. Su vientre plano se exhibía sin pudor en comparación con las fajas y corsés de las mujeres rosenvallenses. Los colores que portaba eran brillantes y llamativos, perfectos para su profesión. Iseo era una artista ambulante, una bailarina. Sin embargo, no se dedicaba a ello por gusto, al igual que la tercera parte de la población de Topalnemisia. Ella era un amante. Su mancia era la ilusión. Con ella podía manipular la percepción de las personas que se encontraran en un radio de 7 metros a su alrededor. Eligió esta profesión porque era la mejor manera de hacer lo que en verdad le encantaba, leer textos antiguos. Estos eran escritos redactados en la lengua culta del imperio, prohibida y olvidada después de su caída. Ya se había encontrado con algunos de carácter banal, como inventarios o diarios, pero se decía que algunos tenían información que podría cambiar o destruir el mundo que se conocía. Como artista ambulante, tenía más libertad de ir a donde ella supiera de la existencia de alguno y podía mantenerse con los recursos que obtenía de sus presentaciones. Aunque no era la primera vez que actuaba, Iseo solo tenía un par de meses de haberse graduado de la Academia de Ilusión de su natal Saurí y comenzado con su nueva vida. Colocó su maleta a un costado de la estatua, hizo una reverencia ante ella y comenzó a hurgar dentro de la maleta. Al mismo tiempo, un grupo de personas con instrumentos musicales aparecieron de la nada y ocuparon el espacio en el que Iseo se encontraba. Se trataban de ilusiones que había creado para ocultar la preparación para su acto. No había ningún indicio que los distinguiera de las personas reales salvo su intangibilidad. Si alguien los quisiera tocar, su mano los atravesaría, a menos de que Iseo se esmerara en su ilusión táctil. Sacó una gran caja de madera de caoba con una barra cilíndrica paralela a la base y una aguja perpendicular a la barra.
También sacó un gran cono con un cable que conectó a la caja de madera y apuntaba con su lado más ancho hacia él, frente de la estatua. Por último, sacó un cono cilíndrico más pequeño con un patrón grabado a lo largo de toda su superficie y una pequeña palanca de bronce con forma de Z. Ese fonógrafo era la posesión más preciada para esta bailarina solitaria, no solo por el valor del artefacto, que era demasiado incluso para las personas acaudaladas, sino también por el sentimental, pues este había sido un regalo de su maestro después de partir a un viaje sin destino. Además, con ello no tenía la necesidad de contratar músicos que interpretaran para sus bailes. El aparato provenía de Neyanalix, el continente al noreste de Topalnemisia, y, por lo que le había escrito su maestro en la carta que acompañaba al fonógrafo, era una novedad única en su estilo. Gracias al gran dominio de su mancia, Iseo podía camuflar su equipo para evitar que alguien se lo arrebatara, pues sería demasiado tentador para que cualquiera quisiera hacerse de este artefacto. Mientras acomodaba todo lo anterior, la gente de Rosenvalle se fue acercando curiosa de lo que se iba a presentar. Generalmente, los zócalos eran empleados por todo tipo de artistas, así que ya sabían que habría un espectáculo. Un guardia de la ciudad, un soldado que vestía una armadura de placas de acero que cubría todo su cuerpo, se acercó al grupo de músicos. Una ráfaga de viento hizo ondear su pequeña capa guinda con el escudo de Rosenvalles bordado en ella que colgaba del hombro de la armadura. El escudo de la región era una rosa silvestre frente a un sol. Se decía que la ciudad insignia había sido construida sobre un gran campo de estas y no era extraño encontrarse con rosas silvestres brotando por todo el territorio. Espero que tengan el permiso para actuar aquí, dijo el guardia con tono altanero. Iseo se giró, y desde abajo, miró al guardia. Este no se había dado cuenta de que los músicos eran solo una ilusión. Iseo salió de entre los músicos sorprendiendo al guardia en el acto, sacó un pergamino de su bolsa y se lo entregó al guardia. Todos los artistas ambulantes tenían que tramitar un permiso de actuación a cada gran ciudad que ingresaban. Era el impuesto para los artistas y dependiendo del tamaño de la localidad los costos diferían. Válido para una semana, oficial. Contestó, y aún me quedan 5 días. El guardia se repuso de la impresión y revisó el permiso. Puso especial atención a las fechas y al registro como ilusionista. Asintió con la cabeza y devolvió el documento. ¿Con qué ilusionista?, murmuró. Cada país contaba con un registro de sus habitantes y estos portaban una runa de identificación que tenían que llevar consigo en todo momento. Los artistas oriundos mostraban esa runa en su lugar. Por su parte, los viajeros tenían que atravesar los controles en las entradas a las ciudades y pagar un peaje dependiendo de cuánto tiempo estarían en la ciudad. Algunos guardias se dedicaban a cazar a viajeros cuyo permiso hubiera expirado para aprovecharse de ellos. Al contar con su propio puerto, Rosenvalles recibía una gran cantidad de viajeros y comerciantes, así como inmigrantes de otros lugares. Todo en orden. Suerte con tu presentación. El guardia continuó su recorrido alejándose poco a poco de Iseo. Cuando era pequeña, pensaba Iseo mientras colocaba el cono grabado en la barra de la caja de madera, mi abuela me contó de cómo los dioses crearon las cosas en el universo. Iseo se paró al frente de la pequeña multitud que se había reunido durante su preparación. Hizo algunos estiramientos con su cuerpo y terminó con una reverencia a los que ya se habían congregado. Buenos días. Más bien, buenas tardes, damas y caballeros, dijo en voz alta, con una voz más grave de lo que pareciera tener. Como podrán ver, no soy más que una humilde artista ambulante que espera que su presentación sea recompensada con su admiración y una sustanciosa aportación económica. Iseo mostró una sonrisa pícara a sus espectadores, luego se agachó e introdujo la palanca en un costado de la caja de madera y comenzó a darle cuerda a esta. El cilindro dejó escapar un sonoro clic proveniente del interior. Lo que los espectadores veían era que ella se agachaba para darles las últimas indicaciones a sus músicos.
Ella colocó la caja en el piso y se paró de frente a su audiencia. Esta danza que presenciarán es una representación original sobre el origen del universo, de la manera en la que nuestros abuelos, y a su vez, los abuelos de nuestros abuelos la han relatado. Iseo se volvió a agachar a la caja de madera y apretó un botoncillo. El cilindro de la caja empezó a rotar e Iseo ajustó la aguja al patrón del cono. La melodía que surgió del cono grande conectado a la caja de madera comenzó con la cadencia de una percusión que daba pie a la entrada de otros instrumentos en una secuencia melódica maravillosa. Las ilusiones de los músicos comenzaron a interpretar sus instrumentos conforme la melodía avanzaba. Iseo había sincronizado sus ilusiones con la música que se escuchaba. La joven bailarina se adelantó rápidamente al centro de su escenario improvisado y empezó a danzar. Sus movimientos eran rítmicos y oscilaban entre lo sensual y lo solemne. Para quienes los presenciaban, estos resultaban hipnóticos y fluidos como el agua corriente. En el comienzo, decía mi abuela, todo el universo estaba revuelto y hecho un caos. No había distinción entre luz y oscuridad, cielo, mar y tierra eran uno solo. Iseo se movía entre saltos y caídas abruptas a lo largo de su escenario, giraba de manera descontrolada. De pronto, del piso, surgieron otras dos Iseos, idénticas a la primera, que continuaron con una danza similar a la original. Los espectadores entendieron que Iseo no era solo una simple bailarina, sino también una ilusionista. Entre todo ese caos, surgieron los primeros dioses que nosotros llamamos los organizadores, Xibalbauco, Zenfira y Urag. Ellos pusieron en orden el universo, colocaron todo en su sitio, separaron los opuestos como el día y la noche, el cielo de la tierra y el mar. Las tres Iseos se movían de manera independiente simulando con sus brazos el ir acomodando cosas intangibles. Más gente comenzó a acercarse. Entre ellos destacaba una niña de cabello castaño ondulado que le llegaba al hombro cuya mirada casi brillaba por la admiración a lo que Iseo estaba presentando en su baile. Ella usaba un vestido marrón de una pieza y una faja de tela sujetada a la altura de su vientre. Beke, el nombre de la pequeña, estaba fascinada por el espectáculo. Urag y Zenfira copularon después de haberse enamorado y de ellos nació la siguiente generación de dioses. Dos de las tres Iseos se abrazaron y girando, se fusionaron en una luz que dio origen a 7 nuevas Iseos que se separaron a lo largo del escenario, y cada una comenzó a bailar de distintas maneras sin discordar con la melodía, mientras que la que representaba a Xibalbauco se mantuvo sola y giraba en un solo lugar. Así nacieron Bitzil, Capris, las gemelas Ramyan y Miquistal, Mejandí, Paxebel, y por último, Sumo. Ellos vieron la creación tan vacía que optaron por otorgar un don a la tierra, crear seres para que habitaran en ella, pero comenzaron a discutir por quién sería el primero. Xibalbauco les decretó un orden, según su nacimiento empezando con el mayor. Las 7 Iseos continuaban bailando, dando saltos y giros mientras formaban un círculo alrededor de la que representaba a Xibalbauco. Bitzil, el primero en nacer, creó las plantas y los árboles y los esparció por toda la tierra y el mar. Capris, el segundo, vio la pasividad de las creaciones de su hermano y que éstas ofrecían frutos para ser ingeridos, así que pensó en seres que aprovecharan esos frutos y creó a los animales, las bestias de luz, y las dejó que anduvieran por todas partes. Cada clon de Iseo representaba con su danza lo que Iseo relataba en su mente empleando la mímica. Sus movimientos gráciles y bien ejecutados embelezaban a su audiencia. La pequeña Beke acababa de cumplir 11 años hacía pocos días y estaba maravillada por el espectáculo de Iseo. Nunca había visto algo parecido. El relato de mi abuela sigue contando de la envidia que sintió Ramyan por las criaturas de Capris, asegurando que ella había tenido la idea primero y que se la había robado. Xibalbauco le dijo que no podían poner las mismas cosas y que no estuvieran discutiendo. Así, Ramyan colocó a las bestias de oscuridad en la tierra, los Belloae. La interacción entre las Iseos que representaban a cada uno de los dioses era independiente a la de las demás, parecía como si se tratara de un grupo de danza formado por
trillizas que bailaban y actuaban según la narración interna de Iseo. Según mi abuela, con la nueva regla de Xibalbauco, comenzó una nueva disputa pues la consideraron injusta. Mientras discutían, Sumu, el más pequeño, modeló con arcilla unas figuras semejantes a las formas de los dioses y las colocó sobre la tierra dándoles el aire de vida. Las figuras comenzaron a multiplicarse y a distribuirse por todo el mundo y tener cierto auge, aunque eran muy débiles en comparación con las otras criaturas. La expresión inocente en el rostro de Laiseo que representaba a Sumu contrastaba con la fúrica en la que representaba a Miquistal. Pareciese que eran dos personas distintas. Miquistal se dio cuenta de lo que su hermanito había hecho y, furiosa, creó la muerte. Una a una, las creaciones de todos comenzaron a decaer y morir. Xibalbauco convocó a los dos hermanos y los regañó por haber roto el orden. Mientras eran castigados, Paxebel, la penúltima diosa en haber nacido, se dedicó a ver la creación de Sumu. Se compadeció de las desventajas de los seres humanos ante los animales y los Belloae, así que bajó a la tierra y los convocó. Primero compartió el conocimiento para aprovechar todo lo que la tierra les ofrecía. Luego, después de haber convivido con ellos por muchos años, les otorgó otro regalo, la capacidad de leer y entender la naturaleza del universo y poder hacer uso de ello, las mancies. Laiseo que representaba a Paxebel tenía toda la atención de los espectadores, ya que esta diosa era la más querida por los mantés en el mundo. Esa Iseo se dedicaba a dar saltos largos y giros a lo largo de todo el escenario, repetidamente, haciendo un ademán de dar algo al aire con la mano. Primero empezó con las elementales: piromancia, aquamancia, neumomancia, terromancia y ferromancia. Como estas fueron las primeras, sabemos que son las más comunes entre los mantés, los elementales. Luego continuó con las mancies hominis como la sanación, la ilusión, la metamorfosis y las cinéticas. Por último, y es por eso que hay tan pocos, otorgó las mancies divinas, repartió la oniromancia, la runomancia y la creatomancia. Conforme Laiseo Paxebel continuaba con sus saltos, poco a poco eran más pequeños y tardaba más en continuarlos hasta que dio un último salto y cayó al piso. La audiencia entendió el mensaje de la caída de Paxebel y algunos expresaron un suspiro de horror. Según mi abuela, el plan de Paxebel era repartir mancies a todos los seres humanos, pero fue sorprendida por la muerte de su encarnación física cuando solo había repartido sus dones a la mitad de la población. Regresó a Lilvicat, la morada de los dioses, y les explicó a sus hermanos que la muerte estaba dejando un vacío en la creación. La Iseo que representaba a Paxebel se había levantado y reunido con las otras Iseos. Ahora todas ellas bailaban al mismo compás alrededor del escenario. Mehandi, que había sido el único que no había dado su don a la creación, ideó una forma de corregir eso. Les otorgó una esencia a todos los seres vivos y convenció a Xibalbauco para que se encargara del ciclo de la restauración. De esta manera, cuando la muerte reclamara a cualquier ser vivo, su esencia sería absorbida por ella y se utilizarían como materia prima para crear nuevas esencias, nueva vida. Con una voltereta espléndida acompañada de destellos y la fusión de todos los clones en una sola Iseo, terminó su danza. La verdadera Iseo se recostó en el piso recuperando el aliento y la música se detuvo un poco después. Los aplausos resonaron a lo largo y ancho de la plancha del zócalo. Los gritos del público hicieron que incluso los guardias posicionados a la entrada de la alcaldía que se ubicaba en el extremo oeste del zócalo se cercioraran de que no había habido un incidente. La pequeña Beke aplaudía con todas sus fuerzas debido a la euforia que compartía con el resto de los espectadores. Iseo se levantó e hizo una reverencia en cada una de las direcciones en que se encontraba su público. Regresó a su mochila y sacó un cuenco que comenzó a acercar a los espectadores. Gracias, muchas gracias, dijo mientras sonreía frente a su público y luego susurró con un tono picaresco. Espero que su agrado se refleje en su aportación. El relato de mi abuela va en ese orden, es la versión más difundida en Topalnemisia.
Sin embargo, existen otras versiones más antiguas que presentan algunas diferencias, como que Sumu tomó a los Belluae humanoides, las razas heteromorfas, como modelos para crear a la humanidad. La gran mayoría de las personas detesta pensar que la humanidad provenga de esas criaturas, por eso no es popular, más que en Kamanali, la tierra de los heteromorfos. El cuenco se empezó a llenar de monedas de diferentes materiales con distintos grabados en sus caras. En toda Topalnemisia se usaba el mismo tipo de moneda, pero cada país acuñaba su dinero. Mientras Iseo iba agradeciendo sus aportaciones, muchos cuprum acuñados en diferentes partes de Topalnemisia, según mostraban los escudos de las monedas, algunos argentem con el escudo de Rosenvalles. De pronto, la mano de un infante, que mostraba cicatrices de quemaduras, colocó un aurem en el cuenco para sorpresa de Iseo. Al levantar la vista del cuenco, observó a la pequeña pecosa de cabello ondulado con una expresión de admiración plasmada en su rostro. «Fue espectacular», exclamó Beke con euforia. «Gracias, pequeña», contestó Iseo y le plantó un beso en la frente. La gente se fue alejando poco a poco para continuar con su rutina. Iseo regresó a su maleta y comenzó a guardar todo su equipo, la caja de música, el altavoz y el cono de melodía. Beke la observaba de vez en cuando conforme se iba alejando de la plaza, con su morral a cuestas. Cuando era pequeña me contaron una versión diferente, una que se contaba en el Imperio. Iseo terminó de guardar sus cosas y se echó la maleta al hombro. Sus pasos tomaron la dirección de la alcaldía. Mi maestro, el señor Amadís, me contó que, durante el Imperio, la historia decía que Paxebel murió realmente, que la muerte desatada en la tierra por Miquistal no perdonaba siquiera a dioses, por eso no acabó de repartir a todos los humanos mansies. Me contó que hubo dolor en el Ilvicat y en la tierra. Los dioses expulsaron a Miquistal por haber creado algo tan terrible y le ordenaron que arreglara eso. La diosa gemela tuvo que crear un nuevo tipo de mancia que le permitiera regresar a Paxebel de la no existencia. En uno de los pergaminos antiguos que pude leer en Saurí mencionaba que fue esto lo que inspiró a Mehandi a crear el ciclo de la restauración. Una gran puerta de madera con refuerzos de herrería ornamental la recibió cuando alcanzó la alcaldía. En el frente del edificio de 3 plantas, ondeaban 3 banderas guindas que exhibían el escudo de la ciudad. Sus paredes eran robustas y el techo estaba cubierto por tablas ornamentadas. En uno de sus costados había una terraza al descubierto bordeada por macetas con flores bien cuidadas. El señor Amadís me enseñó a leer la lengua antigua, la del imperio, y descubrí que esa mancia es conocida como nigromancia, una mancia maldita que puede regresar a los muertos a la vida. En la actualidad, nadie la conoce. Le he preguntado a gente erudita sobre ella, pero parece que nadie sabe de qué estoy hablando. ¿Es que acaso ya nadie nace con ella o qué hacen con los nigromantes? Parece que todo lo relacionado a ella fue borrado de todos los registros después de la caída del imperio, pues los emperadores generalmente poseían esta mancia. Iseo entró en la gran sala que servía de recepción y se acercó a un mueble alargado de madera barnizada. Un joven impecable en su vestimenta la miró con recelo. ¿En qué puedo ayudarte? Ayer metí la solicitud para el ingreso a la biblioteca y me dijeron que viniera hoy. ¿A nombre de quién está? Iseo Lisuarte. Permíteme un momento. El encargado se levantó de su lugar y se dirigió a la parte posterior. Aunque le he encontrado, un poco, el gusto a la danza, mi verdadera pasión está en la historia, en descubrir todo eso que se ha olvidado con el paso del tiempo. El último emperador, Numa, fue derrotado hace 592 años y, con la caída de este, muchas cosas fueron borradas intencionalmente por los vencedores. Incluso ese evento es la referencia para el calendario que empleamos en la actualidad. Iseo descansó su maleta en el piso un instante antes de que el joven surgiera de donde se le había perdido de vista. Señorita Lisuarte, por aquí. Llamó el joven abriendo un paso para que Iseo ingresara al interior.
Me pregunto qué nuevos secretos descubriré en esta ocasión. Final del prólogo.